Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar una nueva entrega del podcast, que en este caso, si la tecnología funciona, va a ser videocast también, porque tendremos imagen, o por lo menos eso espero, porque con las tecnologías nunca se sabe, pero esto es el podcast Discos Memorables, una nueva entrega en la que vamos a hablar de un músico muy especial que yo creo que merece mayor reconocimiento del que a lo largo del tiempo ha tenido desde su muerte en el año 1973. Trágica muerte, además, de la que ya hablaremos. Y para este programa tenemos como invitado a alguien que ya ha estado anteriormente en este programa de discos memorables, y además, en más de una ocasión, porque ha hablado conmigo acerca de Chet Baker, ha hablado conmigo acerca de Simon and Garfunkel y ese puente sobre aguas turbulentas, y hoy viene para acercarnos a Jim Croce. Me refiero al profesor y escritor gallego Xavier Estévez, un buen amigo mío de la época de la radio ya en Vigo. Xavier, bienvenido y muchas gracias por estar de nuevo aquí en Discos Memorables. Pues un placer compartir este rato contigo de nuevo y para algo tan agradable como es hablar de música, que es algo que siempre es bienvenido. Pues la verdad es que sí, pero antes de hablar de música, me gustaría preguntarte en qué proyectos estás metido en estos momentos, ya sean literarios, profesionales o lo que sea. Comenzamos con eso y después entramos en Jim Croce. Bueno, pues hace unos meses, más o menos a principios de año, publicamos una obra conjunta, varios autores, a favor de una pequeña ONG de nuestra ciudad, de Vigo, que se dedica, bueno, a becar con comedores escolares a niños de Cajamarca, en Perú, en la zona más deprimida del Perú. Es una ONG muy pequeña, nos pidió ayuda, nos metimos de lleno en el proyecto y al final, a través de una también pequeña editorial gallega, hemos conseguido sacar 2 libros que son completamente diferentes, uno en gallego y otro en castellano. Hay algún autor que se repite en ambos, pero la mayoría son autores que participan o bien en gallego o bien en la edición en castellano, y autores pues de talla nacional, grandes premios de la literatura infantil y juvenil. Es un proyecto que nos hacía muchísima ilusión, que ha empezado su andadura pues hace escasos meses y que esperamos que tenga un largo recorrido y sobre todo que ayude a esos niños de Cajamarca que realmente lo necesitan y sobre todo en esta época de pandemia, pues yo creo que un poco más. En esas estamos, en esas y en empezar dentro de unas semanas el curso escolar, a ver qué tal después de lo difícil que fue el curso 2021, a ver si poquito a poco vamos superando esta época distópica y recuperamos un poco el pulso a la normalidad, ¿no? Que es lo que todos deseamos. Sí, yo aquí he estado un año entero dando clases a través de Internet en la universidad y ahora volvemos a clases presenciales, o por lo menos yo vuelvo a clases presenciales porque otros ya lo han hecho. Y también estoy expectante y espero que las cosas mejoren porque desde luego distopia se queda corto para lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, ya más de un año en estos momentos. ¿Cómo se llama, por cierto, el proyecto en el que has estado trabajando? Y también dejaremos después en la descripción del vídeo más información acerca de él. Bueno, pues los 2 libros llevan un título similar, Sueños de Cajamarca en castellano, Soños de Cajamarca en la edición en gallego, y está editada por Antela Editorial, que es una editorial 100% gallega, pequeña, que empieza también su andadura, y todo esto a favor de una ONG llamada Aulas Abiertas. Como digo, se trata de hacer una pequeña aportación a esos niños de la zona deprimida de Perú y, bueno, siempre dispuestos a ayudar, que yo creo que es una de las labores que todo el mundo debería hacer, ¿no? Poner su granito de arena para que el mundo sea cada día un poquito mejor. Pues creo que eso es muy importante y quería comenzar con ese mensaje, quería comenzar hablando acerca de ese proyecto y ahora vamos a entrar aquí en Discos Memorables, en una nueva edición de este podcast
en la música de un hombre que yo siempre conocí como Jim Croce, ¿no? Lo que pasa es que después aquí en los Estados Unidos me di cuenta de que mucha gente pronuncia su apellido como Jim Croce. Y entonces ahora estoy más acostumbrado a decir la forma estadounidense y entonces me va a salir de esa manera. Pero vamos, que habrá quien esté ahí afuera y lo conozca como Jim Croce, Jim Croce, lo que sea, pero es un músico verdaderamente interesante. Y para comenzar a hablar sobre él, Xavier, me gustaría que me explicases cómo llegaste tú a la música de Jim Croce y qué es lo que te atrajo de su sonido, de sus canciones, de sus discos en general. Bueno, hay mucha música interesante en la actualidad, ¿no? Hay mucha gente y muchos grupos que están haciendo músicas que vale la pena seguir. Pero últimamente, no sé por qué, yo regreso al principio de los 70, que me parece una época que es muy creativa, una época donde la música estaba abierta a muchos caminos diferentes, ¿no? Y que es una época donde además confluyen algunos, por ejemplo, cantautores que hicieron trabajos notables en los primeros años de esa década, ¿no? Por ejemplo, After the Gold Rush de Neil Young, ese disco melódico increíble, pues no sé, el Pink Moon de Nick Drake, un cantante que también falleció pues muy, muy joven, los discos en solitario de George Harrison, Johnny Mitchell, Leonard Cohen, Cat Stevens, pues no sé, de mujeres como Carole King, Tim Buckley, el padre de Jeff Buckley también, pues con ese álbum Star Sailor del año 70, me parece que hizo un trabajo excepcional. Y dentro de todos esos trabajos que aparecen en los principios de la década de los 70, de repente se nos cuela un nombre, el de Jim Croce, que nos ofrece algo diferente. Es una música muy sencilla, no tiene grandes pretensiones, se centra en unas melodías excepcionales, la voz de Jim me parece increíble. Y entonces, poquito a poco, nos vamos introduciendo en los poquísimos discos que tiene este hombre, los pocos que editó, sobre todo pues, un par de años antes de su fallecimiento, y descubrimos a un autor excepcional. Difícil de definir porque en su música se mezclan muchos estilos diferentes, ¿no? Pero desde luego una persona que hay que rescatar para el presente, tal como han hecho pues, algunos cineastas, por ejemplo, como Tarantino, ¿no? Que en Django desencadenado introducía el tema principal del disco del que vamos a hablar hoy, el I Got a Name. Sus canciones han sonado en muchas películas, en algunas series de televisión, ¿no? Pero son las típicas músicas que nos agradan, que nos gustan, pero que difícilmente a este lado del Atlántico reconoceremos quién es su autor, porque es una persona que aquí, salvo contadas excepciones, no tuvo un gran éxito. Existen muchas personas que lo conocen, pero no tantas como deberían, porque realmente es un músico excepcional y lo vamos a descubrir hoy hablando de su último disco, de su disco póstumo I Got a Name, que es un disco de 10. Sí, estoy de acuerdo. Y además, por eso precisamente cuando me propusiste hablar sobre Jim Croce, me pareció una excelente idea, precisamente porque no es demasiado conocido, a pesar de que es ese tipo de cantantes de los que escuchamos un tema y decimos, ah, sí, pues me suena mucho, pero no sé quién es el que lo ha compuesto o el que lo canta. Y yo reconozco que yo conocí a Jim Croce pues con 15, 16 años a través de Frank Sinatra, porque Frank Sinatra cantó una de las canciones de Jim Croce, que es Bad Bye Leroy Brown, y es una versión, la de Sinatra, pues con mucho swing, muy al estilo del Sinatra de los 70, después de su breve retiro, cuando regresa de nuevo en los años 70 Sinatra a grabar, pues graba Bad Bye Leroy Brown de Jim Croce, y ahí es donde lo conocí, y después a través de un disco doble que tenía mi padre, una recopilación que tenía, pues contenía las canciones más famosas, las que se consideraban, por lo menos quien las eligió para el disco, las mejores canciones de Jim Croce, que ya había muerto cuando se publicó
esa recopilación pues por lo menos un par de décadas antes, porque murió trágicamente en 1973. Creo que una palabra que dijiste es muy interesante y muy importante, que es la de cantautor, Xavier, porque a partir de los años 60 se opera este cambio en la música popular en la que se da mucha más preponderancia a los cantautores, a aquellos músicos y cantantes que cantaban sus propias composiciones, mientras que antes de eso pues solía haber unos compositores y después había unos intérpretes, ¿no? Yo creo que la música de Jim Croce, aunque es bastante diferente, no sería posible comprenderla, en mi opinión, sin la existencia de dos cosas. Primero, la escena folk de Nueva York de los años 60 y después, sin ninguna duda, para mí por lo menos, la figura de Bob Dylan. ¿Cómo ves tú esa evolución musical de Jim Croce? ¿En qué fuentes piensas que bebe la música y las composiciones de este excelente y poco conocido músico? Bueno, desde luego, o sea, no descubre un camino nuevo su música, ¿no? Recorre un tipo de música que ya se estaba haciendo y que ya estaba teniendo éxito. Como tú dices, el Bob Dylan de los años 60 es quizás el pionero que va por delante y que va abriendo esa senda para todos los que vienen detrás. Relacionado además Bob Dylan, luego lo veremos con este I Got a Name de diferentes formas, ¿no? La música de Jim Croce es una música de una persona que ha fracasado en la vida. Tiene algunas canciones que son optimistas, pero todas ellas están teñidas de una tremenda nostalgia y sobre todo de un aura de perdedor que a mí me gusta. Las letras, más que de rock o de folk, a mí me parecen puro blues porque son letras que hablan de perder, de haber perdido la vida, de no tener una segunda oportunidad. Son letras a veces realmente duras y que hacen reflexionar, ¿no? Yo creo que eso también fue una de las bases del éxito de algunas canciones de Jim Croce y bueno, sobre todo, quizás su fallecimiento le dio un auge a algunas de sus canciones que de otra forma quizás no hubiera tenido, ¿no? Me recuerda esto, por ejemplo, el caso de Janis Joplin, con ese grandísimo éxito póstumo de Me and Bobby McGee, o el Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding, ¿no? Son canciones que se engrandecieron con la muerte de su autor y se convirtieron en leyenda, ¿no? Con Croce quizás ha pasado lo mismo, ¿no? El I Got a Name, que se publica pues un par de meses después del fallecimiento de Jim Croce, es un álbum que yo creo que tuvo éxito en parte porque su fallecimiento estaba muy reciente, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes éxitos de este hombre es Time in a Bottle, que habla de cómo el tiempo se nos escapa y de que deberíamos aprovecharlo. Claro, el fallecimiento del autor en septiembre del 73 relanza esa canción que parece totalmente premonitoria. No sé, es un año, por ejemplo, el año 73 en que fallece este hombre, en que Bob Dylan lanza al mercado para mí uno de sus mejores trabajos, que es Pat Garrett and Billy the Kid. Existen ciertas similitudes. Yo creo que Jim Croce consigue conectar con una parte de la sociedad, la parte que no ha tenido éxito, pero que tampoco tuvo oportunidades, que es capaz de hablar, pues eso, como decíamos antes, de los perdedores y todo eso, tamizarlo a través de una música que con ciertos tintes folk recoge lo mejor de la tradición de los cantautores de esa época, ¿no? Yo creo que en parte el éxito de este hombre reside ahí y lo veremos a lo largo de esta grabación, hablando en concreto de algunas de sus canciones que o sea, para mí ejemplifican muy bien todo esto que estoy diciendo, ¿no? A mí me recuerda mucho esta música introspectiva, autorreflexiva, muchas veces
incluso nostálgica en algunos momentos, pero no nostálgica desde un punto de vista negativo, sino No, no, no. desde lo más positivo y de lo más artístico que puede tener la nostalgia. Me recuerda su música mucho a la de otro músico poco conocido en Europa y también aquí en los Estados Unidos, que era Bob Lind. Bob Lind era un hombre que también a finales de los años 60 empezó a escribir canciones de este tipo, que a mí me recuerdan mucho a las que después, muy poco después, casi contemporáneamente, escribiría Jim Croce. Y esta idea del perdedor, estas canciones que son casi más sobre antihéroes que otra cosa, a mí me parece que son canciones que en muchos sentidos nacen de su propia experiencia, lo cual las hace todavía más honestas, las hace todavía más comprensibles desde el punto de vista de alguien que efectivamente no triunfó demasiado en la vida tampoco, porque Xavier, la vida de Jim Croce hasta el momento de su muerte en 1973, en muchos sentidos fue una vida no demasiado fácil, de mucho trabajo, de muchos viajes, incluso por África, por Europa, por el medio, por Oriente Medio, a lo largo y ancho de los Estados Unidos dando conciertos, grabando pocos discos, como tú dijiste, porque no tuvo tiempo, pero también porque tampoco tuvo muchas oportunidades. Y en el momento justo en el que está un poco ya cansado, desencantado de la música y quiere dejarlo temporalmente para pasar un tiempo en casa con su esposa y con su hijo que acababa de nacer, pues es cuando le llega la muerte. Entonces yo creo que las canciones de Jim Croce, no sé lo que piensas tú, reflejan muy bien esa dificultad que él mismo pasó a lo largo de su breve vida. Claro. O sea, pensemos, por ejemplo, en su primer álbum, el álbum que graba con su mujer, con su recién esposa Ingrid, que es su primer álbum, Facets. Es un disco que se lo pagan sus padres para sacarle de la cabeza la idea de ser músico. Es decir, imagínate el sentimiento familiar que había alrededor de este hombre para que su propia familia, en lugar de animarle, estuviera intentando echarlo para atrás, que se buscara un trabajo tradicional y sacar adelante a su familia, ¿no? Su primer disco son 500 copias, que graba pues gracias al regalo de boda que le hacen sus padres con la idea de sacarle esa idea de la cabeza. Claro, las dificultades que tuvo este hombre al comienzo de su carrera son importantes, ¿no? Y luego, lo mucho que tarda el éxito en llegar, porque sus primeros trabajos pasan sin pena ni gloria. De hecho, en el año 69, cuando ya ha sacado pues, 2 o 3 discos, tiene que regresar a Pensilvania, a su casa, y dedicarse a diferentes trabajos como albañil, como conductor, porque sabe que de la música no puede vivir. Todo eso, ese desencanto que él tiene, es lo que luego se refleja en sus canciones, ¿no? Además, la relación que tiene con otros perdedores a través pues, de los clubs, de los bares de carretera, de los restaurantes, y todo eso podemos verlo claramente en las letras de sus canciones. Es un hombre, como tú dices, que es un antihéroe. O sea, consigue el éxito, pero el éxito se le escapa, se le escapa. Y tristemente no pudo pues disfrutarlo, porque cuando el éxito llega de verdad es cuando fallece en ese triste accidente de aviación. Sí, es curioso que eso es lo que le ocurriese, porque casi parece el guión de una película que se va escribiendo y que uno ya ve que va a acabar mal, pero lo que es cierto es que él tiene una idea de que él quiere ser músico y esto no le llega hasta los años de universidad. No es uno de estos hombres que ya desde pequeño pues tenía una guitarra y ya estaba obsesionado con tocar y componer canciones y tal y cual. Él pasó la adolescencia interesado en la música, pero no necesariamente con la idea de ser músico. Es cuando llega a la universidad, cuando él decide crear una banda, hacer versiones de todo tipo de música que la gente quisiese escuchar. Y yo creo que eso se nota en su música también, porque es una mezcla
de diferentes estilos. No es solamente folk, hay también un poco de country, hay un poco de rock, hay un poco de pop. Es una música, no voy a decir muy ecléctica, porque tampoco es que entrase en el jazz o en el reggae o en diferentes estilos, pero basándose en esos 4 estilos, pop, rock, country y folk, crea una música pues muy evocadora y muy interesante, pero es un hombre que no es que llegue tarde a la música, pero espera para decidir ser músico hasta los años de universidad. Y de hecho, cuando en 1968, 1969 decide dejar Pensilvania para irse a Nueva York con su esposa, no tarda mucho en desencantarse del negocio de la música en Nueva York y de ese circuito de los clubes neoyorquinos, ¿no? Sí, los primeros álbumes que tiene, el Facets, vamos, no le da pérdidas, son 500 copias, pero tampoco podríamos decir que es un lanzamiento discográfico, porque no lo es realmente. Su primer álbum, que es el que hace con su mujer, Jim and Ingrid Croce, para Capitol Records, pasa completamente desapercibido y es ahí cuando regresan de Nueva York a Pensilvania porque se dan cuenta de que con la música no van a poder vivir. Venden su colección de guitarras, regresan a casa, pero le sigue carcomiendo el saber que él no debería estar de albañil, por ejemplo, sino que realmente podría estar viviendo de la música, ¿no? Yo creo que es como una losa que le pesa el no haber conseguido el éxito con sus canciones sabiendo que tiene algo que decir. Por eso, un año después, regresa a Nueva York y de nuevo contacta con personas que ha conocido en la universidad que son quienes realmente lo van a lanzar al mundo de la música, ¿no? Hablo en concreto pues de sus productores, de Tommy West y de Terry Cashman, que son los que consiguen que firme un contrato para 3 discos, que serán los siguientes que haga, You Don't Mess Around with Jim, Life and Times y el póstumo, I Got a Name. Todos ellos entre el año 72 y 73. Si nos olvidamos de los anteriores, podemos decir que este hombre tiene 3 discos y los 3 son realmente excepcionales, porque en cualquiera de ellos vamos a encontrar canciones que podrían estar, y de hecho lo están, pues en la historia de la música. Como digo, la suerte de encontrar a esos 2 productores y luego de encontrar a un músico que será fundamental en esos 3 discos, que es el guitarrista y pianista Maury, y esto ya es impronunciable para mí, Mualaisen. Maury Mualaisen, yo creo que ayuda a que Jim Croce se centre y consigue sacar lo mejor que tiene. Es muy triste porque este hombre fallecerá con Jim en el mismo accidente de avión y yo creo que también era un músico llamado a tener un papel relevante en la historia de la música. Mualaisen, si no me equivoco, en aquella misma época saca un disco en solitario como cantautor, creo que se titula Gingerbread, en el que participa el propio Jim Croce y que es un disco que también pasó sin pena ni gloria, pero que vale la pena recuperar porque se ve claramente el talento que tenía este hombre. Creo que fue reeditado a principios de los 2000 y bueno, en YouTube o en otras plataformas seguro que podemos escucharlo y disfrutarlo. Un hombre que yo creo que hubiera dado mucho al mundo de la música, igual que Jim Croce, de no haber fallecido a los 30 años, yo creo que hubiera tenido pues algunos discos que ahora pues estarían con letras mayúsculas en el mundo de la música, ¿no? Igual que sucede con este I Got a Name o con canciones como Bad Bad Leroy Brown, ¿no? Hay mucho que decir de este hombre, mucho que hablar de su vida, de sus problemas, de la lucha que tuvo incesante para conseguir el éxito y de lo triste que es ese fallecimiento tan joven
que truncó lo que yo estoy seguro hubiera sido una carrera fructífera muy, muy larga, ¿no? Que nos hubiera dado pues, muchos grandes éxitos. Y yo creo que para comprender lo importante que fue Morten Mjolnir en la carrera de Jim Croce, a pesar de que aparece ya al final de esta carrera, porque claro, nadie sabía que iba a ser el final, pero aparece al final de su carrera ya por el año, bueno, 1970, 1971 aproximadamente, para comprender lo importante que es, yo creo que hay que darse cuenta de dos cosas. Primero es que se complementan musicalmente de forma perfecta. Tienen unas ideas musicales que se complementan muy bien. Yo creo que además la presencia de Mjolnir hace que Jim Croce todavía tenga mayor interés en componer canciones todavía mejores y todavía más profundas. Y después también el hecho de que es cuando aparece Mjolnir en su vida y en su carrera y también cuando nace su hijo, AJ Croce o AJ Croce, que después será también músico y grabará sus propios discos también muy interesantes, es cuando él realmente decide que quiere dedicarse a tiempo completo a la música y que va a hacer lo posible por conseguir el éxito, por muy difícil que eso pueda resultar. Entonces es una pareja maravillosa para él desde el punto de vista profesional y musical, y yo creo que en esos 3 discos que tú has mencionado que grabó para el sello ABC Records, se nota la gran compenetración musical que hay entre estas 2 personas, tanto en ese You Don't Mess Around with Jim, no te metas con Jim, que es el título de ese primero de los discos para ABC, y después el Vida y Momentos o Vida y Tiempos como Life and Times. Esto se nota muy bien. Y además, con él, con Mjolnir, Jim Croce va a viajar por Europa y va a hacer unas breves giras por Europa y por Inglaterra, que van a ser importantes también, porque durante esas giras es cuando llega a empezar a tocar en directo por primera vez las canciones o algunas de las canciones por lo menos del disco que nos ocupa en el programa de hoy, que es el I Got a Name. No sé si quieres entrar ya en el disco o si hay algo más que decir antes de pues, poner la aguja en el surco. Es que todo esto es muy triste, porque realmente finales del 72, principios del 73, es cuando Jim Croce empieza a despegar. Gira por algunas ciudades europeas con bastante éxito. Apariciones en programas de televisión de éxito como American Bandstand en verano del 72, en The Tonight Show, en diferentes programas de televisión. Y bueno, un éxito que empieza a notarse y a palparse, y de repente un accidente de avioneta que trunca todo eso, ¿no? Podemos empezar a hablar del disco, si quieres. Para mí, uno de los mejores discos de la década de los 70, y eso es decir mucho, porque es una década pues repleta de obras maestras. No hay nada más que ver algunos discos de los que fueron editados en el año 73, el mismo año que se editó I Got a Name. Es el año, por ejemplo, del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, o de Pat Garrett and Billy the Kid de Bob Dylan, ¿no? Dos discos imprescindibles dentro de la historia de la música. Empezamos a hablar, si quieres, del I Got a Name, y digo que es un disco histórico, además por todas aquellas personas que participaron en su grabación, porque algunas de ellas estaban llamadas a hacer grandes cosas. Quizás no en el momento en que graban, a principios del 73, estas canciones, pero sí posteriormente. Gente muy importante. Sí, yo creo que eso hace que el disco tenga todavía más interés, además de las canciones, la mayor parte de las cuales están compuestas por Jim Croce, aunque hay alguna que no. De hecho, hay una del propio Morten Mjolnir que se llama Salon and Saloon, de la que hablaremos posteriormente, pero hay gente muy importante en este disco, simplemente buscando quienes aparecen en ese disco, pues nos encontramos ya pues con gente como Steve Gadd,
como Michael Kamen, Rick Marotta, Henry Gross. Hay mucha gente interesante y creo que tenemos que comentar algunos de ellos, ¿no? Bueno, por ejemplo, el técnico de sonido de este disco es Bruce Tergensen, que entre otras cosas podemos encontrarlo en el Ziggy Stardust de David Bowie. O sea, no está nada mal. Un hombre que colaboró con Roberta Flack, con Eddie Mitchell, con Bonnie Raitt. Estaba empezando, porque realmente estaba empezando cuando se graba este álbum de Jim Croce, pero es un hombre que luego ha hecho cosas importantes. Has citado, por ejemplo, que aparece como sintetizadores en este disco, a Michael Kamen. Es un increíble compositor de bandas sonoras, un enorme músico que ha colaborado pues, con Queen, con Eric Clapton, con Tom Petty, con Bon Jovi, con Bowie, con Metallica, Herbie Hancock, que pues, y yo creo que uno de los compositores más importantes y de los arreglistas más importantes que ha habido en Estados Unidos en las últimas décadas. Una de las baladas de Bryan Adams más exitosas es Everything I Do It For You. Michael Kamen está detrás. Ha participado con bandas sonoras como la de Brasil, como Highlander, como Memento, la increíble banda sonora de la serie Band of Brothers. Me parece un músico increíble que aparece pues, consignado en I Got a Name como sintetizadores, ¿no? Ya hemos hablado un poco de Mualaisen, pero, por ejemplo, podemos decir que una de las personas que más me sorprenden en ese disco es Ellie Greenwich, que aparece como voces, aparece como coros, pero que esta mujer, pero vamos, es una de las mujeres más importantes de toda la historia de la música de las últimas décadas en Estados Unidos y en el mundo. Estamos de la mujer que escribió, por ejemplo, Chapel of Love, Be My Baby, Christmas, Baby Please Come Home, que con su marido Jeff Barry en el edificio Brill Building, donde salieron pues algunos de los grandísimos éxitos del rock y del soul de los años 70 y de siempre, pues esta mujer es una de las compositoras más importantes. Ha compuesto para gente como la Shangri-Las, como Neil Diamond, como Beach Boys, las Supremes, Ike, Tina Turner. Ha producido la revista Rolling Stones en el año 2004 la consideraba pues como una de las compositoras más importantes, ¿no? En el top 100 hay 17 canciones escritas por esta mujer y por su marido. O sea, es impresionante. Tristemente falleció en 2009 y gente de la talla de Bruce Springsteen o Patti Smith le dedicaron luego en algún concierto canciones por su aportación a lo que es la música de las últimas décadas, ¿no? Greenwich aparece en este I Got a Name haciendo coros. Claro, evidentemente estaba empezando una carrera que luego será realmente brillante, ¿no? También en los coros tenemos a Tasha Thomas, que es otra enorme cantante de soul, que también falleció muy pronto, creo que hubiera tenido mucho más éxito de los que tuvo. Como guitarrista encontramos a Henry Gross, que bueno, tuvo éxito con una canción titulada Shannon. Es un one hit wonder porque luego no ha hecho pues, mucho más, pero sí ha colaborado con gente importante. Y dentro de la percusión, bueno, baterías en este disco hemos encontrado pues una multitud, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Kendall Gath, como decías tú, un hombre que, para que nos hagamos la idea, es quien en 1981 toca la batería en el concierto de Simon y Garfunkel en Central Park. Ha tocado la batería para Kenny Loggins, para Al Di Meola, para Petrucciani, para Eric Clapton, para Joe Cocker, James Taylor, uno de los grandes, doctor honoris causa en Berkeley, en esa escuela de música pues, que es de lo mejorcito, que ha tenido premios Grammy.
También batería encontramos a Richard Marotta, que, bueno, dentro de su lista de cantantes con los que ha trabajado, pues Aretha Franklin, Carly Simon, James Taylor, John Lennon, Stevie Nicks. Hay nombres propios en este disco que pasan desapercibidos porque estamos en el año 72-73, porque muchos de estos nombres se harán grandes con posterioridad, pero recorriendo el listado, uno se queda impresionado de los grandes músicos que colaboraron en este disco, ¿no? Gary Chester, otro enorme batería, uno de los profesores de percusión más importantes. Por sus manos han pasado baterías que luego triunfarían en multitud de grupos. George Devens, batería pues, habitual con gente como Neil Diamond o como Van Morrison. Y bueno, cada persona que aparece citada en el casting de este disco son nombres propios. La mayoría ha tenido una larga carrera musical, han brillado con luz propia y le dan una personalidad propia a este I Got a Name de Jim Croce. Si te apetece, hablamos ahora de las canciones, vamos una por una, pero desde luego no estamos en un disco más de un cantautor más. Estamos en una obra de referencia, un disco que, como decía antes, a este lado del Atlántico no ha tenido el éxito que debería, no es suficientemente reconocido, pero que si uno escarba un poquito, descubre que es una obra maestra dentro de la música, no ya de los primeros 70, ¿no? sino posterior. Me parece un disco imprescindible. Sí, de hecho me parece el disco perfecto para entrar en la música de Jim Croce, más allá de pues recopilaciones de sus mejores canciones y tal, un disco de estudio original, a pesar de que sea un disco póstumo, curiosamente. Este me parece un disco perfecto para entrar en la música de Jim Croce y entender qué es lo que este hombre proponía musicalmente. Y como tú has mencionado muy bien, pues un grupo de músicos excepcionales se reunieron en diferentes momentos para grabar este disco en los estudios de Hit Factory, la factoría del éxito, que es lo que desgraciadamente eludió gran parte de su vida a Jim Croce, y consiguieron presentar o completar un disco que a mí me parece verdaderamente redondo, un disco que es muy breve y además no es demasiado largo. Tiene 11 canciones y, evidentemente, como siempre decimos en estos programas de discos memorables, por cuestiones de copyright no vamos a poder poner las canciones, pero sí les animamos a que si tienen el disco, si lo conocen, si lo pueden encontrar, pues que lo pongan mientras nosotros vamos desgranando poco a poco cada una de las 11 canciones, empezando por la que da título al disco, que es una de las que no compuso Jim Croce, sino que es una canción con letra de Norman Gimbel. ¿Y quién es Norman Gimbel? Pues un letrista muy importante por varias razones, pero una de ellas es que fue uno de los letristas que tradujeron, que adaptaron al inglés muchos de los grandes éxitos de la bossa nova brasileña en los años 60. Para mí y para muchos críticos, además lo he leído en varios sitios, lo mejor que le pasó al pop y al jazz en los años 60 fue la entrada de la música brasileña en la forma de la bossa nova de Gilberto y Jobim y compañía. Pues claro, los temas eran en portugués porque eran brasileños, pero se adaptaron al inglés. Gene Lees, por ejemplo, tradujo varios de ellos, pero Norman Gimbel fue el que escribió, por ejemplo, la letra de canciones tan importantes como La chica de Ipanema, Garota de Ipanema, en inglés The Girl from Ipanema, o, por ejemplo, Insensatez, How Insensitive en inglés, o Meditación, o Meditation en inglés. Pues esas letras en inglés son adaptaciones muchas veces muy poéticas de Norman Gimbel, que escribe la letra del primer tema de este disco, que es Xavier, precisamente, Tengo un nombre, I Got a Name. Sí, música de Charles Fox, y que no sea autoría de Jim Croce, se nota en el aura de optimismo que tiene, porque es una canción que llama la atención
dentro de esas 11 canciones que conforman el álbum, ¿no? De las 11, 8 están escritas por Jim, y esta es una de las que no lo está. Yo creo que se nota, es una canción con una melodía incluso pegadiza, es, como digo, bastante optimista. Habla de alguien que tiene un sueño, que quiere conseguirlo, que está viendo el mundo alrededor y se siente feliz, y que además le dice a esa chica, puedo compartir contigo mis sueños si tú quieres, ¿no? Hagámoslo, vivamos. Y es una canción de alguien que se siente contento, que se siente orgulloso, que sabe hacia dónde se dirige su vida y que lo único que quiere es seguir ese camino, ¿no? Un gran éxito a raíz del fallecimiento de Jim Croce, pero esta canción yo creo que hubiera sido un éxito aunque él no hubiera fallecido. Se lanza exactamente un día después del accidente, le da nombre a este álbum que sale el 1 de diciembre del 73. Es una canción que, como decíamos antes, ha aparecido en numerosas películas. La primera de ellas, The Last American Hero, una película sobre corredores de coches de la NASCAR, interpretada por Jeff Bridges. Pero bueno, Tarantino la ha usado, la podemos encontrar en diferentes cintas, ¿no? No hay mucho que decir de esta canción. Es una canción que para mí resulta perfecta de principio a fin. Una instrumentación bastante básica, o sea, no tiene grandes experimentos musicales, pero es que tampoco lo necesita. La letra es directa, la música también lo es, y podemos encontrar versiones de este tema, por ejemplo, en Jerry Reed, que si no me equivoco es un cantante más en la onda del country, que hizo un álbum homenaje a Jim Croce y le daba un toque más sureño al tema, ¿no? Pero es de esas canciones que realmente es muy difícil estropear, porque la canción es realmente perfecta, ¿no? Una canción con la que se han atrevido, pues, por ejemplo, Lina Horne o Cher, también tiene una versión de este tema, y un tema que abre el álbum, pero que nos despista un poco, porque sin duda, nos da la sensación de que el álbum va a coger por un camino que luego no elige, ¿no? En este álbum yo creo que hay 3 canciones que son optimistas y todas las demás que son más bien muy nostálgicas, muy de perdedor, ¿no? Muy tipo baladas. Entonces yo creo que es una canción un poco engañosa, pero desde luego, para mí, una de las grandes canciones de los años 70, sin discusión. Muy buen inicio del disco. Musicalmente quizá no nos despista, pero en cuanto al mensaje, en cuanto a la letra, en cuanto a la actitud, al tono, sí que nos despista, como tú dices claramente, este I Got a Name. Y ya que mencionaste el álbum de Jerry Reed, quiero recomendar ese álbum porque es muy buen disco de un hombre, Jerry Reed, que era un grandísimo compositor y guitarrista del country de los años 60 y 70 y que compuso canciones como por ejemplo Guitar Man, que después Elvis Presley grabaría, y cuando Elvis Presley grabó Guitar Man dijo que quería a Jerry Reed tocando la guitarra en su versión. Desde luego Jerry Reed muy interesante, además divertido en muchas ocasiones, pero ese disco que hace en honor, de tributo ya después del fallecimiento de Jim Croce, es un disco que si puede encontrar, desde luego, no lo dejen pasar porque es un disco muy interesante. Y esta canción le da título al disco, pero ya después de esta canción, pasando a la siguiente, entramos ya en composiciones del propio Jim Croce, y la primera de esas composiciones es esta Cruz del Amante o Lover's Cross, que ya es una canción mucho menos optimista, mucho más realista y Sí. también mucho más dura en cuanto a su presentación de las relaciones personales y amorosas, etc. Estamos hablando de una canción que nos habla, pues, de una ruptura, ¿no? Del desencanto. El peso lo lleva la guitarra acústica, como en prácticamente todas las composiciones que tuvo Jim, y una canción que nos habla precisamente de eso, ¿no? De un amor que se rompe, pero se rompe
porque el protagonista se da cuenta de que en realidad la otra persona ha estado todo el rato manipulándole, que no van buscando los mismos objetivos, ¿no? Que la cosa no funciona. Una de las cosas que dice el tema es, supongo que estaba destinado a suceder, era cuestión de tiempo, es decir, la cosa no funcionaba y al final tenemos que dejarlo, tenemos que romper, ¿no? Es una balada triste, una balada con un sabor pues bastante duro, ¿no? Pero la típica composición de Jim, tema lento, guitarra y un cierto sabor folk con un tinte country que a mí particularmente me gusta, ¿no? Yo creo que la fusión de estilos que hacía este hombre funcionaba muy, muy bien. Trabaja para su propio rango vocal, no son canciones que uno necesite pues un rango de agudos o de bajos extraordinario, son canciones que prácticamente cualquier persona podría cantar y la interpretación que hace Jim de estos temas me parece muy sincera. Da la sensación de que lo ha vivido y te lo está contando en una charla en una cafetería tomando una cerveza. Es mi impresión, ¿no? Pero sí, o sea, me parece que refleja muy bien todas las vivencias que ha tenido. No sé si en su adolescencia tuvo muchos desamores, su matrimonio con Ingrid, que yo sepa, fue un matrimonio bastante feliz. No fue un matrimonio largo en duración, porque la muerte de Jim lo corta en el año 73, pero vamos, la sensación que yo tengo es que está contando vivencias personales, ¿no? Y esa sinceridad le da ese carácter al tema. Una balada, para mí, hermosísima. Y yo creo que el elemento country, además, le va muy bien a ese desencanto del que hablabas antes. Es una canción con letra mucho más agria y además es una de esas canciones en las que Jim se da cuenta del final del amor. Y además de ese fatalismo del que tú hablabas, como que esto estaba ya destinado a ocurrir, pues también me gusta que hay un cierto momento en el que se da cuenta de que ese cambio del amor obedece también al cambio de las personalidades de la gente, que a lo largo del tiempo las personalidades, los intereses en la vida de las diferentes personas pueden cambiar y aunque al principio puedan estar más o menos al mismo nivel, pues pueden ir divergiendo posteriormente y él lo acepta como es, ¿no? Y dice, no voy a colgar en esa cruz del enamorado por ti, ¿no? Diciendo, no voy a continuar en esta relación sufriendo como estoy sufriendo y además haciéndote sufrir también a ti. Porque claro, si Pues, uno no está contento, el otro no está contento tampoco. Me parece una muy buena canción que, bueno, toca un tema típico de las canciones populares, ¿no? Las canciones country, pop, etcétera, pero lo hace desde un punto de vista pues, de aceptación y de darse cuenta de que las cosas cambian, ¿no? Que lo único constante es el cambio. Y entonces, pues eso ocurre en esta canción también. Tenemos una más después que de hecho cambia completamente tanto el tema como incluso la instrumentación, porque pasamos ahora a un country rock más rápido, a un tempo mayor, y una canción que se llama Five Short Minutes, 5 breves minutos, y yo creo que el estribillo que se repite una y otra vez a lo largo de la canción, que es eso de los 5 breves minutos de amor me llevaron a no sé cuánto tiempo en en la, la en la cárcel. cárcel, nos dice un poco de qué trata este tema, ¿no, Xavier? Sí, a ver, yo entiendo que este hombre venía de tocar en garitos, en locales de carretera y las baladas funcionan muy bien, pero tiene que haber un contrapunto, tiene que haber algo más. Jim reconoce muy bien cuál es su público hasta ese momento. Entonces, yo creo que hay ciertas canciones que las hace pensando en esa gente. Sigue un poco la estela de Bad Bad Leroy Brown, con ese ritmo, con ese
esa rapidez. Como decía antes, me parece que tiene una letra más de blues que de rock o de folk. Es una letra incluso divertida, aunque toque un tema bastante duro. Y como tú decías, 5 minutos cortos de amor, 20 años largos en la cárcel, ¿no? 20 años. De un cantante que le propone a una de sus fans ir a la habitación del hotel y la cosa acaba muy mal. Es una canción escrita por Jim. Creo que está muy bien. No alcanza el nivel de Bad Boy Leroy Brown, pero me parece una canción divertida a pesar del tema que toca. Y aquí rompe el disco entre lo que es el tema anterior, ese Lover's Cross, y lo que viene a continuación, que es el tema Age, que son 2 temas mucho más lentos, más tipo balada, y aquí rompe eso con algo en el que mete pues saxo, guitarra eléctrica, un ritmo frenético, algo completamente diferente, ¿no? Funciona muy bien porque consigue que el disco pues tenga vitalidad, no se haga aburrido, no se haga pesado, y nos muestra los diferentes estilos que podía tocar este hombre, ¿no? Claro, ¿por dónde hubiera seguido de no haber tenido ese accidente? Pues yo no lo tengo claro. No sé si hubiera seguido este camino o el camino de las baladas, ¿no? Pero en cualquiera de los 2 casos es un maestro en los dos campos, ¿no? Las 2 cosas las hace muy bien, y aquí se nota además el buen acompañamiento musical que tiene. Esos grandes músicos que son capaces de sacar un tema como este, Five Short Minutes, y convertirlo pues en algo vibrante y que apetece escuchar. Es que es un tema de bar perfecto, como tú dices, pues para bailar incluso, a pesar del tema escabroso y difícil que trata. Pero es una canción además que a mí me recuerda mucho al sonido de los Flying Burrito Brothers, por ejemplo, ¿no? En esta época más o menos, o después quizá un grupo country rock como Poco, ¿no? Pero desde luego es algo que vamos a ver además a lo largo de este disco. Tenemos un disco de canciones que en general son más lentas, son más baladas, son más acústicas en algunos casos incluso, melancólicas en algunos momentos también, pero después hay ciertas canciones colocadas en momentos específicos del disco que tienen un tempo más rápido, que utilizan el country rock y que entonces le dan, como tú dices, un sentido diferente y rompen lo que podría convertirse en una cierta monotonía, ¿no? Pero bueno, monotonía nunca la hay con un músico como Jim Croce. Has mencionado Age, Edad, que es para mí una de las mejores canciones del disco, la verdad, lo tengo que decir. Es una canción que compusieron a dúo Ingrid Croce y Jim, y me parece una canción muy interesante porque creo que retrata, Xavier, lo que tú explicabas antes acerca del perdedor, el antihéroe, esa persona que en este caso, al contrario que Jim, lo ha tenido todo y lo ha perdido y tiene que volver a empezar casi desde cero, casi como que tiene que volver a la primera casilla, como se dice en inglés, para volver a crear, a construir su vida, ¿no? Es un tema muy interesante que tiene una temática muy recurrente en la carrera de Jim Croce. Aquí, o sea, se nota perfectamente que en sus canciones se impregnan sus vivencias. O sea, resulta evidente. Es una canción que, como tú dices, habla de alguien que lo ha perdido todo, que está abajo y que ahora intenta recuperar su vida, ¿no? Intenta volver a ser feliz y a conseguir algo. Y lo hace siendo consciente de cuál fue el camino anterior, de los errores que debe evitar. Me llama poderosamente la atención la fijación que tiene este hombre con el tiempo. Muchas de sus canciones, muchos de sus temas tienen el tiempo como uno de los protagonistas.
el tiempo que se escapa, el tiempo que no se recupera, el tiempo pasado que parece que siempre fue mejor, es uno de los denominadores comunes que tiene la música de Jim Croce. Y este tema, pues es una balada, más acústico que el tema anterior, o sea, muchísimo más. Una canción, como tú bien dices, que yo creo que también es de lo mejor que tiene este disco. Podía haber sido un clásico, y es un tema que nos habla de las segundas oportunidades. No hay mucho más que decir de este tema. Es un tema que lo único que realmente hay que hacer es escucharlo. Es un tema que se te mete en la... que consigue pues, que te sientas en el papel del protagonista, ¿no? De ese hombre que lo ha perdido todo y de lo volátil que es esta vida, donde hoy tenemos pues una vida cómoda y mañana quién sabe, ¿no? El tiempo pasa y la vida tiene esos meandros que uno no puede conocer y que a veces nos da sorpresas, ¿no? Sorpresas positivas o negativas, pero con el carácter estoico que tenía este hombre, pues nada, miramos hacia adelante, nos hemos equivocado, hemos cometido muchos errores, pero vamos a intentar no volver a cometerlos, ¿no? Y con la mirada al frente, sigo caminando y a ver qué nos depara la vida. Es una canción, aunque es una balada triste, en realidad es una canción optimista. A mí por lo menos me lo parece, ¿no? Es una canción que te habla de que la vida a veces te da segundas oportunidades. Aprovechas. Sí, desgraciadamente no fue el caso del propio Jim Croce porque, bueno, este disco es póstumo, no tuvo la oportunidad de aprovechar esas segundas oportunidades, aunque quién sabe, a lo mejor desde su punto de vista ciertas partes de su vida pues sí fueron o supusieron esas segundas oportunidades para él. A mí me gusta musicalmente ese finger picking, ¿no? De la guitarra, que me recuerda mucho pues a músicos country como Merle Travis o incluso Donovan, el músico escocés que fue quien enseñó a los Beatles a tocar ese estilo de fingerpicking, que creo que le va muy bien, que tiene mucho que ver con el country y con el folk, evidentemente, y que aquí aparece ya desde el principio de la canción. Un verdadero clásico para mí, aunque no sea una canción demasiado conocida, no te vas a poner en el medio de la calle y cantarla y todo el mundo va a reconocerla, pero sí es una canción que para mí es uno de los puntos álgidos, como tú dices, de este disco. Y si decíamos que iban las canciones lentas e introspectivas, puntuadas con otras canciones un poco a tempo un poco más rápido, más rockero, más country rock, pues la siguiente es una especie de mezcla entre blues, country rock, que se llama Working at the Car Wash Blues, es decir, el blues de tener que trabajar en el lavado de coches, ¿no? En un lugar en el que se lavan coches. Y esta canción a mí, siempre que la escucho, pues me pone en esa sensación, o me transmite esa sensación del rock setentero de principios de los años 70, que aquí está canalizando Jim Croce para hablar de un tema que es muy interesante, que es la diferencia entre la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos y de lo que valemos y lo que después la realidad nos permite hacer y los golpes que nos puede dar la realidad, que pueden estar totalmente separados, ser totalmente diferentes de lo que uno piensa sobre sí mismo y sus oportunidades, ¿no? Sí, contó Jim Croce en una ocasión que, bueno, Jim Croce se alistó en la Guardia Nacional para evitar la guerra del Vietnam, ¿no? Para evitar ser enviado allí. Y contó una ocasión que, subido a un poste, tendiendo cables telefónicos, se le ocurrió la letra de esta canción. Yo me lo puedo imaginar subido al poste y preguntándose a sí mismo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en esta nada? Cuando yo debería estar componiendo música y grabando canciones, ¿no? Entonces, bueno, la letra se le ocurre ahí. Y es una letra bastante dura también, porque habla de alguien que no es consciente de su papel. Es una persona que cree que se merece el universo, que cree que tiene un talento excepcional y que es increíble, y que está lavando coches en ese lavado, ¿no? Y no sé, da la sensación de que eso, de que no es consciente de cuál es
de cuál es su lugar, ¿no? Está bien tener ambiciones y tener la autoestima alta, pero lo del protagonista de esta canción está a otro nivel, ¿no? Es una canción que tuvo su versión en el show de los Muppets, creo que fue Gonzo quien hizo una versión de este tema, y es una canción divertida, pero como digo, que como muy filosófica, muy de pensar en la letra y de reflexionar. Realmente todas las ambiciones que yo tengo merecen llegar a buen puerto. O sea, ¿realmente yo soy capaz de hacerlo? ¿O es una fantasía que yo tengo y que me está engañando, ¿no? Me parece una canción muy interesante. Como tú dices, además es una canción vibrante, dinámica, muy rock, muy también con un cierto punto de blues y una canción pues con una de las mejores letras de todo el disco. O por lo menos a mí es una canción que me hizo reflexionar mucho, ¿no? sobre eso, sobre la realidad y la autopercepción que tenemos nosotros de cuál es nuestro lugar en el universo, ¿no? A veces conviene tener cierta modestia, que es algo que estoy seguro de que este hombre tenía, porque este hombre saboreó un poquito las mieles del éxito hacia el final de su carrera, pero también supo lo que era pues, el desencanto, el desengaño, las dificultades, los sueños rotos, el tener que volver a empezar y todo eso pues introducido en las letras, ¿no? Por eso este disco es especial, por eso es un disco que vale la pena escuchar y reescuchar y sobre todo pararse a analizar un poquito las letras porque, bueno, viendo algunas de las letras que se hacen en la actualidad, ¿no? Que me parecen muy simplonas y que no profundizan en nada, discos como este, o sea, son un ejemplo de hasta dónde puede llegar un letrista a la hora de componer un tema y de introducir pues en algo que aparentemente es sencillo, temas de una complejidad tremenda, ¿no? Me parece un tema maravilloso. Y eso es lo más difícil de hacer, que escribir una letra sencilla que a la vez rasquemos un poquito y nos demos cuenta de que es una letra muchísimo más profunda. Y esto es algo que Jim Croce en este disco en particular lo hace muy bien. Y yo tengo que decir que esta es una canción cuyo tema siempre me recuerda a un cuento de James Joyce del libro Dublineses, que se llama Clay o Barro en inglés. Y la protagonista de ese cuento de Joyce tiene una idea muy semejante al protagonista de esta canción. No es capaz de compatibilizarse con la realidad y piensa que su lugar en el mundo es otro y que la gente la aprecia, mientras que al mismo tiempo la gente se está riendo de ella. Y este personaje pues piensa que su lugar en el mundo tendría que ser diferente, pero primero no está haciendo nada para llegar a ese lugar y por tanto no es capaz tampoco de compatibilizarse con esa realidad que hay ahí afuera y que muchas veces pues nos golpea duramente. Básicamente lo que quiero decir es que es una letra, como tú dices, en apariencia sencilla y directa, pero que realmente es muy filosófica y que tiene muchas ramificaciones más allá de lo que uno pueda ver en la superficie. Muy actual, además, porque ahora que las redes sociales distorsionan la realidad y nos hacen vivir en un mundo fantástico donde todo es Mr. Wonderful, pues este tipo de letras yo creo que funcionan muy bien, porque son reflexiones profundas sobre en qué mundo vivimos y cómo nos enfrentamos a esa vida, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Y si realmente estamos dando los pasos necesarios para conseguirlo o simplemente tenemos montada esa película en nuestros cerebros y no es verdad, ¿no? Es increíble el cómo escribía canciones este hombre y lo que decíamos antes, ¿no? Con apariencia de sencillez es capaz de entretejer pues ideas sumamente complejas. Y la siguiente canción la escribió en una noche, canción número 6 del disco que se titula I'll have to say I love you in a song, es decir, tendré que decirte que te quiero en una canción.
Y este hombre, Jim Croce, era una persona a la que, por lo que parece, esto lo comentó posteriormente su esposa, no le gustaba en absoluto la confrontación. Era un hombre tranquilo, al que no le gustaba pelearse ni discutir con la gente, pero hubo una noche que tuvo una discusión con su esposa, con Ingrid, bueno, Jacobson originalmente, pero Croce después de casarse. Y claro, evidentemente en todos los matrimonios hay estos momentos de discusiones, desavenencias y problemas, pero él trató de arreglar ese momento escribiendo por la noche, a altas horas de la noche, esta excelente canción que además, Xavier, es una de las canciones más recordadas, más escuchadas de este disco I Got a Name. I guess no. I'll have to say I love you in a song. Sí, una canción además que ha tenido también bastantes versiones. Creo recordar incluso que Andy Williams hizo una versión en uno de sus discos. Y un tema que a muchas personas nos resulta familiar, ¿no? Cuando estoy cerca de ti, las palabras no me salen o me salen mal y me quedo sin nada que decir. Entonces, como las palabras no me salen, te lo voy a decir en una canción, ¿no? Un tema realmente increíble, una balada fantástica y que además tiene una sección de cuerdas en la instrumentación final que es brillante. Es quizás musicalmente bastante más compleja que las demás baladas que aparecen hasta este momento en el disco, ¿no? La instrumentación es diferente y pues otra balada más de las muchas que tiene Jim Croce y en este caso también hablando de una experiencia real de su vida, ¿no? Decíamos antes que yo quiero imaginarme que la vida matrimonial de este hombre era la felicidad, ¿no? Era feliz. Acababa de tener pues un hijo, pasaba mucho tiempo fuera a raíz del éxito de estos últimos álbums de ABC Records y curiosamente, cuando fallece, unos días después, su mujer recibe una carta suya donde Jim le promete que va a pasar más tiempo en casa, que va a intentar cuidarse más y que quiere un poco abandonar la vida pública, ¿no? Y es ese gran misterio de por qué envió esa carta. O sea, Jim tiene que ser consciente de que el éxito empieza a acercarse. Esos dos primeros álbums que graba para ABC funcionan bastante. Y I Got a Name es un temazo. O sea, no hace falta ser un genio musical para darse cuenta. Él sabía que la publicación de ese disco iba a ser un éxito, o por lo menos podía tener la esperanza de que lo fuera. El por qué de repente le escribe a su mujer pidiéndole, diciéndole que quiere abandonar un poco la vida pública, es algo que llama poderosamente la atención. Es como si tuviese miedo a que de repente el éxito le alcanzara. La sensación del no me lo merezco. O sea, yo hago canciones pequeñas con mi guitarra, estoy acostumbrado a tocar pues en garitos de carretera y el gran éxito, el éxito con mayúsculas, como que le tengo miedo, ¿no? Como que quiero escapar un poquito de él. Y es algo llamativo, ¿no? Y esas experiencias, esa forma de pensar, esa vida que él tenía, pues una de sus facetas aparece en este tema. Es una balada romántica increíble y que le escribe a su mujer, como tú dices, en una noche. Eso lo pueden hacer personas de excepcional talento. La mayoría de los mortales no seríamos capaces o no nos saldría algo de esta calidad, ¿no? Es un temazo. Además, a mí me da la sensación, Xavier, de que Jim Croce es precisamente así. Es una de esas personas que no son capaces a veces de decir de viva voz ciertas cosas y sí las pueden expresar a través del arte, a través de una canción. Y eso es lo que hace en este tema, que a mí me parece, pues también, por supuesto, de lo mejor que hay en este disco. Bueno, sin ninguna duda. Y además, también es de esas canciones que yo creo que
marcan un poco el posible camino que Jim Croce podría haber seguido de no haber muerto en ese accidente de avión en septiembre de este año 1973. Es una verdadera maravilla y pues nos lleva ya a más de la mitad del disco. Hemos ya pasado el ecuador de este LP y la siguiente canción que tenemos, Salon and Saloon, es una canción no compuesta por Jim Croce, sino por su amigo y colaborador Maury Muleisen. Y esta es una canción, a mí me parece bastante diferente de las otras, en el sentido de que está puntuada sobre todo por el piano y además es una canción con un tono muy nostálgico, ¿no? Sí, de nuevo, el tema recurrente del tiempo como elemento fundamental, a pesar de que esta canción no estaba escrita por Jim, pero sí que nos habla de los recuerdos, ¿no? De una persona, es un monólogo de alguien que le está hablando a una chica de su high school, de su etapa de secundaria, ¿no? Y la vida ha pasado, el tiempo ha pasado volando y yo recuerdo aquellas épocas y aquellas épocas eran felices, ¿no? Y es ese aire nostálgico que también refleja Jim Croce en sus canciones, ¿no? En este caso, pues a mí este tema me recuerda a algunos temas de los inicios de Elton John. No sé por qué, quizás la introducción del piano, los tempos, no lo sé, me recuerda a los inicios de Elton John. Y es un tema bastante triste, bastante dramático, una canción muy, muy lenta y que, sin embargo, consigue mostrar la versatilidad que tenía Jim a la hora de interpretar canciones. Porque esta canción es diferente a todo el resto del álbum. Es algo completamente diferente. Es como esa pequeña joya que se introduce en algún lugar y que brilla, ¿no? Tenemos en este disco por lo menos 3 o 4 temas que son realmente memorables, ¿no? Like Gonna Name, El Age. Este Salon and Saloon también me lo parece. Y quizás lo sea porque es eso, diferente de todo el resto de los temas que conforman este disco, ¿no? Muleisen creo que hace un trabajo excepcional de composición y, como decíamos antes, yo creo que hubiera sido un músico a tener en cuenta de no haber fallecido en aquel septiembre del 73 en ese triste accidente de avioneta, ¿no? Creo que este hombre tenía muchísimo talento y no pudimos ver todo lo que tenía. En este tema vemos una pequeña muestra, ¿no? Pero yo creo que hubiera sido un compositor excepcional. Es que es un disco mucho más variado de lo que pueda parecer en un principio. Cuando uno más lo escucha, más se da cuenta de lo variado que es. Y este Salon and Saloon, pues no tiene mucho que ver tampoco con I'll Have to Say I Love You in a Song. Pero esa otra canción de la que ya hemos hablado, pues no me sorprende tampoco que con la instrumentación utilizada, pues alguien como Andy Williams, nos guste o no nos guste Andy Williams, a mí, por ejemplo, sí me gusta, pero es lógico que se fijase en una canción como sí, esa, ¿no? Y después, como tú dices, y creo que es muy importante, es capaz Jim Croce de interpretar canciones de otros de una manera muy convincente y hacerlas propias, porque entran, además, en el tono que él quiere darle al álbum. A mí la siguiente canción, que se llama Thursday o Jueves, es una canción que siempre me recuerda a esos outlaws, ¿no? Los fuera de la ley de la música country de los años 70, gente como Chris Christopherson, Willie Nelson, Waylon Jennings, etc. Porque tiene ese toque muy country de los años 70, muy, como digo, de los outlaws, y es otra canción también interesante, quizá no tanto como las que acabamos de comentar ahora, pero también una canción muy notable, esta Thursday. Sí, además forma parte de ese círculo porque está escrita por Sal Joseph, que fue quien presentó a Muleisen a Jim Croce. Sal Joseph era uno de los compañeros que tuvo en la universidad, en Villanova. También fue uno de los que, digamos, reunió
a Jim Croce con Tommy West, el que sería productor junto con Terry Cashman, y un hombre importante en lo que es la carrera discográfica de Jim Croce. Él escribe este tema, como tú dices, claramente country. Aquí pues no hay mucha fusión de estilos, podemos definirla como country al 100%, y una canción que también nos habla un poco del desamor, ¿no? De yo quería cambiarte, no fui capaz, y yo buscaba un amante, tú buscabas un amigo, ¿no? Nuestro amor es imposible. Un tema, pues, el típico tema romántico triste, con un tempo que no es de balada, porque no lo es, y ese sabor country que yo creo que le confiere un carácter peculiar, ¿no? También un tema diferente de algunas cosas que salen en este álbum, pero también una canción interesante. Y en la siguiente, Xavier vuelve a ese universo de los bares de carretera, de los garitos en los que solía tocar, y por tanto, ya que esa es la temática, pues lógicamente el country rock vuelve a entrar con fuerza en los surcos de este disco en la siguiente canción, que es Top Hat Bar and Grill. Bar and Grill en realidad es un tipo de garito de carretera, como que existen muchísimos aquí en los Estados Unidos, en los cuales uno puede beber, pero también comer. Porque está el bar y luego está el grill también, ¿no? Pero muchas veces en esos bares, en esos locales, hay música, o solía haber por lo menos música en directo, y en muchos de ellos tocó Jim Croce, bueno, Jim Croce y muchísimos otros, y entonces él conocía este universo y trata de alguna manera de reflejarlo, ¿no? En esta canción, Top Hat Bar and Grill. Sí, además habla precisamente del tipo de personas que uno se encontraría en un lugar así, ¿no? Nos habla de la camarera, del gorila que está en la puerta, de lo bien y mal que uno se lo puede pasar en un local así. La letra lo dice, si quieres pasar un buen momento, vente para aquí, ¿no? Vas a estar rodeado de gente que es como tú, de gente que tiene problemas en la vida, que intenta salir adelante, pero que al mismo tiempo también de vez en cuando quiere divertirse, ¿no? Una canción vital, una canción con ritmo, de las 3 que tiene este álbum, que no son típicamente temas lentos, ¿no? Y una canción con mucha fuerza, ¿no? Una canción que se escucha con muchísima comodidad, un tema fácil de escuchar, que no entra en grandes pretensiones, no tiene un tinte filosófico como podían tener otras, y es una canción simplemente divertida, ¿no? Para escuchar o para bailar, para sentirse bien. Y es que el country, igual que el fado portugués o el blues, ¿no? Es un estilo de música muy autorreferencial, ¿no? Habla mucho el country de lo que es country, de lo que no es country, del estilo de vida country, y por supuesto de estos honky tonks o bares que pueblan diferentes partes de los Estados Unidos, y que además esta canción, como muchas otras, pues se centra en ese microcosmos, ¿no? Del bar, pues como tú dices, diferentes personas que están por ahí. No se centra específicamente en una persona, como solía hacer, por ejemplo, Tony Joe White, que es un músico al que le encantaba describir personajes específicos. Aquí lo que vemos es un poco el todo, ¿no? Si estamos en ese Top Hat Bar and Grill, pues esto es lo que nos vamos a encontrar, y al fin y al cabo es un microcosmos de lo que es la sociedad en general en este país o en cualquier otro. Muy típico del country este tipo de letras, y aquí pues demuestra Jim Croce que ese es un tipo de canción que él también puede hacer, porque además lo conoce, porque lo ha vivido, y ahí ha estado él durante mucho tiempo, ¿no? De hecho, la mayor parte de sus conciertos tuvieron lugar en ese tipo de locales. Es curioso también cómo esa canción está colocada justamente después de una que ya empieza, que ya tiene un aire country clarísimo, ¿no? Como es Thursday. Después tenemos esta, Top Hat Bar and Grill, y la siguiente, en cambio, vuelve a ser una canción de estas introspectivas, como es Recently, recientemente, y es una canción que a mí me parece, no sé cómo has leído, cómo has recibido tú esta canción, pero me parece que es una de estas canciones sobre el poder evocador de los recuerdos, ¿no? Sobre cómo los recuerdos pueden afectarnos en el presente, sobre cómo el recuerdo no es algo solamente del pasado, sino que es algo que se puede transferir y tener
importancia en el presente, ¿no? Sí. Además, es un tema curioso, ¿no? Porque los primeros compases a mí me recuerdan a la bossa nova por la percusión. Me da la sensación de que se va a arrancar por un tema brasileño, que es una cosa curiosa, ¿no? Yo creo que eso se lo debe a un percusionista que también colabora en el disco, que es Bobby Matos, que tenía una clara esencia, digamos, latina, ¿no? Un músico que había nacido en el Bronx, que empezó haciendo percusión en casa de su abuela con las sartenes y que luego ha colaborado pues, con mucha gente pues, latina, ha seguido su camino si no me equivoco, en California, haciendo música más bien hispana, ¿no? Y que yo creo que aquí en este tema refleja muy bien al principio todo esto, ¿no? Es un tema curioso. Empieza de una forma, luego sigue de otra, es una balada y de nuevo el tema de los recuerdos, de la nostalgia, del tiempo pasado, la memoria como no como algo positivo, ¿no? Sino en este caso la memoria como algo doloroso. Los recuerdos que vuelven, dice la canción, pueden ser amigos o no. El pensar en todo aquello que hemos dejado atrás a veces es doloroso, ¿no? Y Jim intenta reflejarlo en este tema, intenta quiere hablar del presente, pero de nuevo está todo el rato mirando hacia atrás, hacia las cosas que fue dejando, ¿no? Y es una balada que nos habla de ese pasado, de lo mucho que todo eso se va a reflejar en el futuro y las dificultades que tiene para, en lugar de mirar para atrás, mirar hacia adelante, ¿no? Es un tema difícil, o sea, es un tema fácil de escuchar, una balada, pero sí que es un tema difícil por cuanto la letra también refleja algo profundo, ¿no? Además, se complementa muy bien con el último tema del disco, con ese corte número 11, que también nos habla de algo parecido, ¿no? De los sueños rotos, de las caídas que ha tenido a lo largo de la vida, de lo poco que escuchó cuando era joven y que tenía que haber aprendido mucho más, de todos los errores que ha cometido. Las dos canciones se complementan muy bien y acaban por darle ese final nostálgico a este I Got a Name que cierran, yo creo que un disco brillante, ¿no? Una auténtica obra maestra. Y estoy muy de acuerdo con lo que comentas acerca de la relación entre esas dos últimas canciones. Esta Recently nos habla además también de un tema muy interesante que es cómo el pasado nunca vuelve y además si vuelve no vuelve en la misma forma, ¿no? Y cómo a veces el pasado no nos impide o hace más difícil que podamos mirar hacia adelante como tú comentabas. Pero teniendo en cuenta que este disco es un disco póstumo, es el último disco realmente de Jim Croce y cuando el disco se editó, pues Jim Croce evidentemente ya no estaba entre nosotros, es muy interesante que esta última canción sea precisamente esta, The Hard Way Every Time. Es decir, habla de cómo siempre a lo largo de toda su vida ha hecho las cosas de la manera más difícil, ¿no? Entonces me da la sensación de que esta canción está colocada aquí al final por una razón, que es que esta última canción del último disco, quinto, pero último disco y ya póstumo de Jim Croce, pues más o menos resume lo que ha sido su vida. Ha tratado de hacer muchas cosas diferentes, cosas que a él le interesaba hacer, pero siempre las ha hecho de la manera más difícil. Nunca ha conseguido hacerlas por el camino más sencillo, ¿no? Sí. O sea, no hay mucho más que añadir. Jim Croce fue un artesano de la música, un hombre que tenía una idea muy clara del tipo de música que quería hacer, que por su nacimiento y por el tipo de música que escuchó, me imagino que supo fusionar muy bien algunos estilos de música popular, consiguió hacer unas canciones que dentro de su sencillez escondían algo mucho más profundo y un hombre que el éxito fue esquivándolo todo el rato.
Hizo buenos temas, él sabía que lo eran, pero el éxito era esquivo con él. Y yo me imagino esa sensación agridulce que él tendría de estar haciendo lo que realmente te gusta y estar creando una música hermosa. Y al mismo tiempo, el no llegar a donde tú quieres llegar, ¿no? Tiene que ser una sensación muy, muy frustrante, ¿no? Que es un poco lo que refleja este último tema del disco. La vida no ha sido fácil, me he caído, he cometido errores y debería haberlo hecho todo de otra forma. Como tú dices, una autorreferencia. Es un tema completamente vivencial. Es un tema que nos habla del Jim Croce interno, de su enfrentamiento con la realidad, ¿no? De su lucha interna. Y un tema perfecto para cerrar este álbum. No sé si es el mejor de los que hizo, porque los dos anteriores también me parecen increíbles, pero si reunimos esos tres últimos discos en uno solo, tendríamos algunas de las canciones más hermosas de la década de los 70 y de las posteriores. Yo sigo diciendo que Bad Bad Leroy Brown es un clásico, Time in a Bottle es un tema perfecto de principio a fin, y luego este disco, I Got a Name, desde el tema que le da nombre al álbum hasta pues, cualquiera de ellas, o Thursday de Sal Joseph, me parecen unos temas necesarios, unos temas que a estas alturas, después de tantos años, me siguen pareciendo actuales, me siguen llegando profundamente dentro y me siguen hablando de cosas que puedo reconocerlas en mi propia vida, ¿no? Y que cualquiera de nosotros podría hacerlo. El mirar hacia el pasado con nostalgia, el pensar en todos los errores que hemos cometido, en lo difícil que ha sido llegar hasta aquí, eso yo creo que forma parte de la humanidad, ¿no? Y este hombre consiguió sacarlo y plasmarlo en unas canciones que tanto tiempo después siguen funcionando perfectamente. Es una música sencilla que al mismo tiempo nos hace reflexionar, porque tiene esa virtud de ser más profunda sin necesariamente querer ser profunda, porque no hay nada peor que un cantautor que quiere ser profundo. Simplemente a mí me gustan cantautores como Jim Croce, que es directo, que es sencillo, que uno se puede acercar a su música con cierta facilidad, pero que además nos hace reflexionar la escucha de esa música y la lectura de esas letras. Yo, para terminar, te iba a preguntar qué otros discos de Jim Croce recomendarías, pero ya has respondido a esa pregunta. Los tres discos que publicó con ABC Records, You Don't Mess Around with Jim, el siguiente que se llamaba Life and Times, y este que hemos comentado por extenso hoy, que es I Got a Name, son verdaderas obras maestras. Los otros dos, por supuesto, también son recomendables, pero yo estoy de acuerdo contigo en que esos tres para ABC, principios de los años 70, son los grandes discos de Jim Croce. Sí, además, la gente que colabora en estos discos es prácticamente la misma, los tres músicos, como decíamos antes, excepcionales. Una forma buena de introducirse en la música de Jim Croce quizás sea su primer recopilatorio, que salía pues un año después de su fallecimiento, ese Photographs and Memories. Recopila algunos de los mejores temas de esta época. Es una buena forma de introducirse, pero desde luego esos tres discos me parecen imprescindibles para todos aquellos amantes de la buena música, ¿no? No ya de los cantautores de los años 70, es una época, también lo decíamos al principio, que hay pues, grandes muestras de talento y grandísimos discos, sino de lo que es un músico capaz de llegar realmente a la esencia, ¿no? Y llegar muy adentro. Yo escucho estos discos y me hacen reflexionar, me hacen pensar, no sé, es algo diferente. La buena música yo creo que hace precisamente esta función, ¿no? De elevarnos un poco y de llevarnos más allá. Estos tres discos, You Don't Mess Around with Jim, Life and Times y I Got a Name, más que recomendables, yo diría imprescindibles. Y podríamos estar hablando de Jim Croce pues horas y horas, porque la verdad
es que todos sus discos tienen cosas interesantes que comentar. La muerte le sobrevino curiosamente entre concierto y concierto, saliendo de Luisiana, donde acababa de dar un concierto allí en una universidad, y iba a salir en avión camino de Texas para dar en la ciudad de Austin otro concierto, y ya ese concierto nunca tuvo lugar porque saliendo el avión, tratando de despegar el avión, se estrella contra un árbol, y ahí se acaba la vida, ya no solamente de Jim Croce, sino también de Morten Mulaison, como dijimos anteriormente, que estaba también ahí. Y justamente en el momento en el que probablemente esa carrera podía despegar, y no lo digo por hacer una broma fácil con la situación de la muerte de Jim Croce. Espero que este programa, esta conversación que hemos mantenido Xavier Estévez y yo en el programa, pues les ayude a conocer un poco más, a interesarse un poco más por la música de Jim Croce, porque yo desde luego creo que vale muchísimo la pena, ya no solamente este disco, sino los demás a los que hemos hecho referencia. Xavier, no sé si quieres añadir algo más para terminar, pero desde luego tengo que darte las gracias, porque tener la posibilidad a través de Internet de charlar periódicamente contigo acerca de discos que nos interesan a los dos es siempre para mí un verdadero placer y enriquece muchísimo los contenidos del canal. Y como sé que te gusta también Sandy Denny, pues a ver si en la próxima ocasión nos introducimos en la música de una mujer también menos conocida de lo que debería. Así que voy a dejar ahí en el aire esa cita para un futuro próximo. Sí, sí, sí. O incluso, hablabas antes de los Flying Burrito Brothers. El mismo mes, septiembre del año 73, nos dejaba Graham Parsons a los 26 años, ¿no? Después de haber militado en The Byrds y en Flying Burritos. Es otro músico que yo creo que también valdría la pena rescatar porque hizo cosas también muy importantes y también nos hubiera dejado cosas muy interesantes de haber fallecido en aquel año, ¿no? La música está llena de talento, la historia de la música está llena de grandes nombres, algunos olvidados, y que, bueno, gracias a podcasts como el tuyo, pues podemos rescatar y podemos volver a traer a la actualidad, que yo creo que siempre vale la pena, porque el talento no sobra y vale la pena eso, darlo a conocer a las nuevas generaciones o a las viejas generaciones, para que descubran gente como Jim Croce, que nos regala pues muchísimo, ¿no? Me parece que nos aporta a nuestra vida cosas importantes. O sea que gracias por estar aquí y dejarme la oportunidad de hablar de uno de mis cantantes preferidos, y será un placer volver otro día pues para hablar de Sandy Denny o de quien sea. Pues para mí también, Xavier, que además esto es también un viaje en cierto modo nostálgico para mí por aquellos años en Radio ECA que pasamos pues juntos durante mucho tiempo en aquellos estudios en el centro de la ciudad de Vigo. Y nada, te agradezco tu tiempo, tu conocimiento y tu conversación, y te emplazo a un futuro próximo a continuar hablando aquí en este programa Discos Memorables dentro de mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias, Xavier, y espero que nos veamos muy pronto. Gracias a ti y un saludo. Este ha sido un nuevo episodio del podcast Discos Memorables, que en esta ocasión tiene también vídeo. Soy Antón García Fernández, y mío, y también, por supuesto, de Xavier Estévez, profesor y escritor gallego, buen amigo que aquí ha estado al otro lado de la línea cibernética. Mío y de Xavier, ya digo, es el copyright de este vídeo, que se grabó entre Jackson y Vigo en el mes de agosto del año 2021, y que muy pronto ustedes podrán ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por la atención. Nos vemos muy pronto en YouTube escuchando buena música. Hasta la próxima ocasión.